Bien, amigos, bienvenidos a este programa de Curiositats TV en enero. Ya estamos en enero, estamos a 10 de enero. Hoy vamos a hablar de un tema controvertido, un tema que algunos dicen que es una falsa, otros que son reales. Lo que es cierto es una cosa. Todos los museos del mundo que han tenido este tipo de discos los han quitado de su exposición y no se sabe ahora quién los tiene. Son unos discos, los discos de Drogba, encontrados en China, que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Y entre sus ranuras, entre sus surcos, hay como unas letras minúsculas imposibles de hacer en aquella época. Se hizo una prueba en un tocadiscos convencional y cuando rodaban, no solamente producían sonido, sino también energía. ¿Qué son los discos de Drop-Da? ¿Son quizá discos de información extraterrestre? Lo mismo que mandemos nosotros el disco de oro famoso con Elvis y toda la información de la Tierra al espacio. Quizá son esos discos información de una raza de otro planeta, de unos hermanos lejanos a nuestra galaxia. Lo hablaremos aquí, en Curiositats TV. Y para eso, hablar de este misterio, hablamos con Juan Carlos Chávez, nuestro amigo, investigador, parapsicólogo y escritor, que nos hablará de estos discos de Drop-Da. Es un tema que se toca muy poquito, pero conjuntamente con las piedras de Nazca, es uno de los vestigios más fehacientes de que hay vida fuera del planeta Tierra. ¿Por qué nos lo ocultan? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Juan Carlos, ¿qué piensas de todo esto? Pues hay bastante jaleo con esto, porque si bien tú coges hoy en día la IA, ¿vale? Las que tenemos, el ChatGPT y alguno de estos, y te dicen, lo primero que te dicen, es mentira, ¿vale? Esto es una invención, ¿no? Y te dicen, mira, ahora estaba mirándolo, basada a partir de los libros, dos libros en concreto, uno del año 65, del autor, un autor británico, David Gammon, que se hacía llamar David Agamon. Vamos, que el hombre se mató en cambiarse el apellido. Poner una A y que se llamaba Sun Gods in Exile, que es, digamos, que dioses del cielo o dioses solares en el exilio, ¿no? Pero es que en el año 73 hubo otro libro como de ciencia ficción que le llamaban, se llamaba el disco de Bien Cara, o los discos de Bien Cara, de un autor francés que se llamaba Daniel Priet, y ya digo, y entonces pues dice la IA que en realidad es una invención de estos dos autores, ¿no? Pero, claro, se basan en que teóricamente, pues claro, en todo lo que es lo que conocemos es que aparecen los primeros discos en 1938 en una expedición ¿En una cueva? En una cueva en Chupetei, Chiputei, no Chupetei, porque eso es de el chupetero Chupechán, que eso es de Super López, no. Perdonamos tu chino, perdonamos tu chino, no te Sí, la verdad preocupes. es que el mandarín se me da fatal. Vale, y entonces pues teóricamente pues este señor era en realidad un profesor de arqueología de la Universidad de Pekín, en lo que se sabe exactamente, pero ¿dónde está la historia? Que luego, por ejemplo, cuando vas buscando, te dicen unos, no, este señor Chiputei, este profesor de arqueología, en China en el año 38 no desarrolló ninguna investigación de ese tipo arqueológico, en ninguna cueva ni nada. ¿No? Las montañas, bueno, en las cuevas de las montañas de Bayan Kara Ula, cerca del Tíbet. Que yo digo, ¿por qué no le llaman, por ejemplo, Miraflores? Bueno, Miraflores no, que está muy mal visto hoy en día. El caso es que, bueno, le ponen estos nombres que yo lo siento, ya digo, el mandarín se me da fatal. Bueno, el caso es que claro, ya empieza a aparecer esa primera desviación.
¿Por qué? Porque se basan en que teóricamente esta historia que se cuenta del año 38 de este profesor, en realidad sale en el libro del autor, vamos, del autor británico, el David Agamon, del año 65. Bueno, en realidad, pues básicamente estaba desarrollado sobre un señor que era un teórico profesor de la Universidad de Oxford, que se llamaba Karel Robin Evans, ¿vale? O sea que digamos que este David Agamon, pues aparte de ponerse unos nombres que no sabía exactamente, pues se le asocia a este profesor. ¿Qué tenemos entonces sobre todo esto? Que como igual que yo, tú seguro ahora mismo estarás diciendo, ¿qué está contando? O sea, se está metiendo. Hay una cantidad de historias que lo único que produce es un efecto de mareo, ¿no? De desinformación total. Claro, es lo que yo pensé desde un principio. Digo, si la misma IA me está diciendo, me está desinformando. Sí, pero la DIA está hecha por grandes, está hecha por grandes gobiernos que intentan, aparte de crear, destruir muchas cosas que no quiere que se sepan. Claro. Ahora, por ejemplo, pues yo lo he comprobado, he hecho ciertas pruebas, y entonces, pues ciertas cosas, por ejemplo, aposta, sabiendo la respuesta exacta, y la IA, por ejemplo, me ha dicho, en lugar de decir, oye, pues mira, no tengo información sobre el hecho en cuestión, pues a lo mejor me ha dicho, ese hecho en cuestión no existió nunca, esto es fantasía, no sé cuánto. Y a lo mejor le he tenido que decir, no, por esto, 2 o 3 veces, y al final reconoce, ha habido un error, no sé cuánto, sí, realmente existe, y ya empieza a decirte esto. Digo, bueno, pero es que dices, los discos, está manipulando. Perdona que te interrumpa, pero es que los discos relacionados con extraterrestres no los tenemos solamente en China. Por ejemplo, hay los de Turquía, hay, por ejemplo, los relacionados con el rey Nimos, que de ahí viene la civilización minoica, el rey Nimos, que se le dio el nombre a la civilización a través del rey, el rey Nimos. Utiliza ese disco de oro. Tenemos, por ejemplo, los mayas, los aztecas, todos, los egipcios también tenían el sol arriba, antes de disco, todas estas civilizaciones antiguas que se dice que han tenido contacto extraterrestre, o se supone que han tenido contacto extraterrestre, utilizan este tipo de discos. Entonces, es una cosa muy curiosa, porque los discos no los ha inventado nadie, los discos existen. Y los de Drogba existen. Por tanto, que después la historia la han transgiversado, pero como el que vemos detrás mío, por ejemplo, tiene un gris dibujado. Y ese dibujo tiene más de 4.000 años. Entonces, ¿y es verdad? ¿vale? ¿Qué nos quieren contar? ¿Qué nos quieren explicar? ¿Qué nos ocultan, no? ¿Por qué hay tanto magnetismo en ocultar algo tan evidente que es la vida extraterrestre? ¿Vale? Bueno, que es miedo a la tecnología que puedan disponer, miedo a no poder combatir con ellos en el caso de que hubiera una guerra intergaláctica, miedo a que nos invadan y nos esclavicen como hacían los españoles cuando fueron a México, por ejemplo. ¿Vale? No, es así. ¿Tenemos miedo a eso realmente? Mira, es que ocurre esto. En el momento en que, claro, ellos se acogen a que en el momento en que este tipo de autores, incluso, por ejemplo, basados en el libro de Erich von Däniken, ¿vale? Meten ya el nombre de Erich von Däniken. Cuando Erich von Däniken, en realidad, solo comenta la jugada de lo que ha oído o lo ha visto de otros autores, ¿vale? Claro. Pero claro, meten a Erich von Däniken y bueno, y se está demostrando básicamente que bueno, lo que él iba diciendo se ha ido cumpliendo. Cuando decían que Däniken, bueno, mira, el hombre este es un colgado, no sé cuánto, no. A ver, tiene sus creencias y realmente es bastante, bueno, posiblemente te podría explicar perfectamente la auténtica existencia de la humanidad en la Tierra y su relación con, no llamemos dioses, sino seres, por ejemplo, que en cierto momento o han estado con nosotros, o nos han dominado, o nos han conquistado, también en sus momentos.
Pero es que perdón que te interrumpa, no solamente en la arqueología, que es la ciencia, la arqueología es la ciencia porque son cosas que se pueden demostrar, sino en la teología también existen estos círculos. Porque tú coges la Biblia, está plagado de estos círculos, está plagado de platillos volantes y ya las famosas auras, los famosos círculos de los santos. La santidad. Claro, o sea, tenemos círculos y discos por todos lados repartidos, pero nadie nos sabe explicar el por qué. Porque, claro, tú le preguntas a la iglesia, oye, ¿por qué llevan los círculos en la cabeza? Porque son santos. No, a ver, eso tiene que tener una explicación. ¿Por qué lo llevan? No porque sean santos, ¿no? Entonces, no, a ver. Había una conexión extraterrestre ahí también, claro, es que son muchas preguntas. Una cosa es la interpretación. Cuando se habla de los discos estos de santidad, una cosa es la interpretación que se le pueda dar y otra cosa es el origen real. Claro. ¿Vale? Claro, de decir, sí, bueno, quiere representar una santidad, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esa la representación de la santidad? ¿A cuento de qué? Un aro en la cabeza. ¿Qué pasa? Si yo me pongo ahora una coronita o un aro en la cabeza. Llevo yo ahora, me parece que llevo el aro detrás. Me cojo la paellera y me la pongo colgada en la espalda, aquí puesta en la cabeza, ¿no? Y seré un maestro paellero, santo paellero. Pues no, básicamente, y tienes toda la razón del mundo. Básicamente, mira, en este caso, por ejemplo, pues quitando el galimatías este que hemos liado desde un principio, que lo único que intentamos es demostrar esa política de encubrir, muy al estilo romano, ¿no? El famoso edificio que hay en Roma todavía que se conserva del Imperio Romano, lo que llamaban el edificio administrativo, que si querían, por ejemplo, negarse a que el gobierno le diera un permiso a alguien, lo volvían loco. Váyase porque le falta el sello de la no sé qué, o sea, pase por la segunda planta, no, porque no tiene el concilio de no sé qué. Lo que hacen hoy en día, ¿eh? Bueno, básicamente, eso no lo han olvidado en 2000 años, ¿no? Pues básicamente, pues con esto lo que buscaban, lo que creo que se ha buscado desde un principio es eso, es cuanta más desinformación, más la gente tenderá a dejar la situación por decir, no, mira, porque lo dice fulanito y eso es entonces mentira, no. A lo que vamos ahora. Si nos acogemos, por ejemplo, al famoso arqueólogo Chiputei, ¿vale? En el año 38, pues este señor se va a eso, a las montañas de Bayan Karaula, que están cerca del Tíbet, muy cerca del Tíbet, y en unas grutas, ¿vale? Pues encontraría pues una serie de túneles que, por cierto, túneles y despensas subterráneas, que es muy llamativo porque recuerdo perfectamente, en algún número de los años, principios de los años 80, en el Karma 7, y si no en Mundo Desconocido, algún reportaje precisamente sobre las famosas cuevas estas de Bayan Karaula, ¿vale? Porque resulta que en las pocas fotos que se conservaban en aquel entonces de ese recorrido, pues era muy interesante porque las cuevas eran como especies de descansillos o salas en las cuales al fondo había como una especie de, un túnel, pero que los túneles eran cilíndricos con como una especie de surcos en los laterales. O sea, en las partes de arriba y en la parte de abajo era como un surco. Era como si llevaras algo que está conectado arriba y abajo para que ruede, ¿no? Por el túnel. Y claro, yo en aquel entonces decía, digo, o sea, que hace 3.000, 4.000 o a saber 12.000 años atrás tenían el metro en el Tíbet y nosotros no lo teníamos. Y lo interesante de todo esto es que por mucho que intento, esos números del Karma 7 no los tengo, no los he encontrado. Y es que tan inteligente que es Internet, teóricamente, supuestamente, y no me da ninguna respuesta de que haya habido algún tipo de fotografía de esa época. Si tú coges, por ejemplo, lo que estábamos hablando, la época de las fotos famosas del año 38, que esas fotos se publicaron en su momento, ¿por qué no están publicadas hoy en día en Internet? Y teóricamente se dice que no hay ningún vestigio de... Porque no interesa. Porque no interesa, ¿vale? Entonces, sigamos hacia adelante y vemos que habían encontrado
eso sí que está sacado también, además del reportaje antiguo, unos pequeños cuerpos, ¿vale? Una especie de tumbas en las que había unos esqueletos de 1,38 m, eran bajitos. Sí, correcto, correcto, sí. Y entonces, pues resulta que o sea, al lado de los esqueletos o alrededor, digamos, o sea, además los esqueletos eran dolicocéfalos, eran con cabezas muy grandes, de cabezones. Bueno, el caso es que alrededor encontraron lo que eran los famosos discos, una especie de piedras, al principio lo llamaban piedras de dropa, pues eran como una especie de discos de 8 centímetros y tal, más o menos tallados. Algunos tenían como el cuadro del sol naciente, la luna, estrellas, o sea, como unas figuras, más o menos, por ejemplo, como todo lo que tienes aquí detrás y tal, ¿no? Pero claro, venía muy en desarrollo a lo que podemos encontrar en las pinturas rupestres de hace 12.000 años. Esa es la parte interesante, ¿no? Entonces, se sabe que todos estos materiales se fueron, o teóricamente los tuvieron en la Universidad de Pekín y en el Museo de Historia de Pekín, ¿vale? Pero, como todos sabemos, avanzamos después y entonces pues resulta que posteriormente ha habido investigaciones y tal, y primero te niegan que eso sea verdad, que esos discos no existen, y en alguna ocasión, por ejemplo, cuando alguien ha soltado un poquito más de la lengua de la cuenta, luego cuando has intentado contactar con esta persona ha dejado de trabajar allí porque no ha cumplido con no sé qué, o sea, que sigue todavía la política del castigo. Bueno, el caso es que, mira, ves, por ejemplo, lo que tú decías, por ejemplo, en Grecia, los discos de Festos, un poquito de la diferencia que hay es que los discos de Festos tienen otro tipo bueno, que es como un diferente, digamos, escritura, otra forma de ser grabados, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras que algunos de los de Dropa, como ves aquí detrás, en realidad son jeroglíficos, porque en realidad es un ideograma, ¿vale? Ideograma que no sabemos, o sea, realmente tanto que hablan, o sea, los arqueólogos y sobre todo los filólogos que tienen que ver con la investigación de las lenguas muertas, saben la historia de 4 idiomas y saben la interpretación de 4 idiomas y alguno más por el mero hecho del descubrimiento de la piedra de Rosetta. Que sí, pero por ejemplo, ahora que entras en los idiomas, en las esferas, en los discos de Drogba, discos. Tiene un tipo de escritura que nadie ha conseguido traducir. Correcto. Y es muy parecido a otros dos fenómenos también de origen, se dice extraterrestre, que son las esferas de Kleppborg, que se dice que eran semillas extraterrestres, y la esfera de Buga. O sea, estamos hablando de unos objetos que dan mucho que analizar y que dejan muchas preguntas en el aire de si estamos solos o no estamos solos, ¿eh? Bueno, yo la esfera de Buga, lo siento, pero, y lo he dicho ya en distintas ocasiones y lo seguiré diciendo, la esfera de Buga es un montaje, es una mentira, es una burda mentira. Tanto las analíticas y todo, es todo retocado y montado a la necesidad de montar ese espectáculo. Y pero por ejemplo, todo lo que son este tipo de discos, que es más, que es verdad que como tú dices, o sea, en su momento pues posiblemente han sido utilizados o escritos por distintas civilizaciones, pero es lo que ocurre. Falta, y eso lo dicen muchos traductores y arqueólogos y tal, que dicen, en realidad es que nos faltarían otras piedras de Rosetta. Porque mientras no aparezca un elemento que nos haga fácil o posible la traducción de estas lenguas muertas, no dejan de ser lenguas muertas, será imposible tener ningún tipo de referencia. Y es más, tanto que hablan y tal. Uno de los principios sobre la creación de las inteligencias artificiales
fue precisamente por ciertas universidades como Oxford sobre todo, para intentar desarrollar programas avanzados que pudieran descifrar lenguas muertas. ¿Vale? Bueno, tenemos un mensaje supuestamente extraterrestre en el gran círculo de la cosecha con el dibujo del hombre gris que está hecho en números binarios y que el mensaje es claro, están ustedes a cambiar su destino, ¿vale? Pero claro, esos números binarios Claro, cuesta mucho que un granjero sepa escribir en códigos binarios. Y entonces, claro, bueno, deja muchas preguntas también en el aire. Y es un círculo también, ¿eh? Sí, pero ha conseguido, por ejemplo, desarrollarlo con un lenguaje que teóricamente pues podría ser, ya sabemos, universal, ¿no? Que son las matemáticas, aunque sean las matemáticas primigenias, ¿no? O sea, tan sencillo como 0 no, sí, 1, ¿vale? O sea, positivo o negativo, o sea, siempre tendremos esto. Y el sistema binario, lo bueno que tiene originalmente era eso, crear un elemento que fuera fácil de poder transmitir, ¿no? Y que todo el mundo pudiera entender. Y entonces lo que ocurre es que sí, el mensaje este del campo de grano, de cereal, sí que está escrito. Yo creo que parece ser que está escrito, no es que crea, que parece que está escrito para que nosotros lo podamos entender, o sea, rebajarse a decir, venga, vamos a primaria y vamos a ir a dejarles un mensaje a los que lo entiendan, ¿no? A que lo entiendan. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de estos discos de Dropa y tal, claro, esto en realidad, aunque nosotros lo vemos muy sencillo, pero en realidad están explicando es que es todo muy, muy complejo. Porque ya no estamos hablando de, o si fuera complejo con un idioma, ¿vale? Que pudiera ser, por ejemplo, como el que tienes detrás, muy asociado, por ejemplo, a las pinturas rupestres de hace 12.000 años, dices, bueno, pero si estamos hablando de, por ejemplo, como los discos de Festos, que en realidad los discos de Festos, por ejemplo, pues son surcos, y en esos surcos pues, puede ser que haber un tipo de información. Pero ese tipo de información... Los que daban sonido y reproducían energía cuando estaban en un tocadiscos. Claro, eso es muy difícil de conseguir. Hoy en día, poner un disco y que retransmita energía a través de los surcos es impensable. Y bueno, en cambio lo hacen. Claro, a ver, lo puedes hacer a posta, pero tienes que saber tienes que tener perfecto conocimiento de lo que es la dinámica en frecuencias, en hercios, Claro, y la evidentemente. presencia de la energía y la presencia precisamente de la modulación de la energía. Entonces, claro, evidentemente. Conociéndolo sí que lo podrías desarrollar, pero ya estamos hablando de... Tienes que tener conocimientos científicos para hacerlo. Y un vulgar, para llamarlo de alguna manera, falsificador, no creo que tenga esa capacidad científica para hacer eso. No, ya digo que, por ejemplo, en los discos de Festos, por ejemplo, pues eso, es un mensaje o sea, una modulación que una civilización de aquel entonces, teóricamente, de las primeras, que intentaba avanzar saliendo de la prehistoria, y me sales con ese tipo de surcos, pues la verdad es que si no lo hacen hoy en día y lo hacen hace 12.000 años, algo está fallando. En este caso, por ejemplo, en los discos de Dropa, el problema es que es la variedad de tipos de jeroglíficos que puedes encontrarte en ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay incluso, por ejemplo, unos discos que se llaman los discos de Bijade, ¿no? Sí. Sí que, por ejemplo, los discos de Bijade se han asociado a los de Dropa, aunque dicen que no. Yo me quedo un poquito entre comillas, porque a lo mejor, por ejemplo, dentro de los discos de Dropa podríamos englobar bastantes tipos de forma de escritura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Bijade, por ejemplo, estamos hablando de estructuras que son visiblemente geométricas, ¿vale? Bueno, pues si básicamente estamos hablando de unas estructuras geométricas, estamos hablando también de una forma de querer comunicar algo. No sabemos qué, pero por ejemplo,
Hoy en día, claro, hoy en día dentro de 12.000 años a lo mejor tampoco saben si ven, por ejemplo, el símbolo de un Renault, ¿no? El famoso, los dos Los dos rombos. Sí, sí. el rombo, ¿no? A lo mejor pues no lo entenderían. Y claro, para nosotros eso es tan sencillo como decir eso es una marca de coche, o Citroën, o cualquier otro símbolo que puedas encontrarte. Tú a lo mejor lo encuentras grabado en un disco de piedra dentro de 12.000 años, eso, y resulta que a lo mejor, imagínate que lo hubiéramos desarrollado hoy en día en un material parecido a la piedra, y estamos grabando, hemos dicho de grabar en este disco, vamos a grabar así ideográficamente las 20 o 30 mejores marcas de vehículos de los últimos años. Todos símbolos, claro. A todo un símbolo. Y dentro de 12.000 años encontraría en el disco, si no tienes una piedra de Rosetta, si no tienes un elemento que puedas comparar en relación a otro idioma, pues para ti eso es indescifrable, porque no tiene ningún sentido. Claro, nosotros no sabemos exactamente con estos discos, además estamos hablando de miles de discos de distintos tamaños, porque hay desde 8 centímetros, incluso hay algunos que se van a los 30, 40 y 50 centímetros. Sí, ¿Vale? sí, enorme, sí. Sí, Vale, sí. enorme. Bueno, pues a lo mejor dices, oye, pues no teníamos nosotros en su época el single y el LP. Claro. Y si recordamos más atrás, recordaremos que aparte del single y el LP, había otro entre medio que era como una especie de, no estaba en el LP porque no era el long play ni tampoco era solo una canción, era habitualmente como de promoción y se salían 2 o 3 canciones por cara. Y entonces era un tamaño mediano, ¿no? Pues ese desapareció rápido. Eso en los años 70 ya lo quitaron rápido. Pero tú imagínate que te encuentras dentro de miles de años casi y tú no entenderías. Es más, si tú, por ejemplo, se te ocurre dentro de 12.000 años coger un disco y ponerle una agujita y que eso empiece a sonar, les puede sonar también como a ellos, a chino, Claro. porque dirán, oh, se oyen como sonidos, oh, pues no sé qué, pues, y produce esto, porque a lo mejor tú imagínate que encima resulta que encuentran un disco que está hablando y está explicando una meditación de 1 hora con música y esto es relajante. Y claro, 12.000 años después, y lo encuentran, no sé lo que significa, no sé lo que entiendo, pero produce una somnolencia. Imagínate. ¿No? O los tubos de cera que grababan, ¿te acuerdas? Aquellos con un Claro, el magnetofón. fonógrafo original Tubo de cera, sí, sí. eran de cera. Pues ocurre esto, que dentro de todo este tiempo y todo este tipo de idiomas, te encuentras que es que, bueno, pues o sea, van a seguir indescifrables por una razón muy sencilla, porque es que, ya digo, no tenemos ese referente. Yo siempre suelo Pero decir, por qué los han quitado de los museos? Si la datación del carbono 14 le da 4.000 o 5.000 años de antigüedad, ya, estamos hablando de una reliquia pero histórica. es que, ¿Por qué los museos lo han quitado de sus vitrinas? Es la ya, pero es pregunta que que con me hago carbono yo. 14 no los puede, o sea, los materiales inertes no se pueden catalogar con carbono 14. Se Bueno, tienen pero que hacer. han catalogado todo lo que han encontrado alrededor de estos discos o que cubría estos discos. Claro. A ver, ¿por qué han ido desapareciendo? Bueno, porque, a ver, que tú y yo, o el número, o 7.000 millones de personas, no sepamos qué significa, o sea, no tengamos, para nosotros no tenga ningún sentido, no significa que para una microsociedad dentro de esta sociedad, una minoría, tenga algún tipo de sentido que no interesa que salga a la opinión pública, a la voz pública, ¿vale? Porque a lo mejor, más que nada, por las imágenes que tenemos, en realidad son discos que aunque no entendamos exactamente qué puede significar, pero bueno, pueden ser interesantes, anecdóticos, pero no le vamos a buscar mucha más importancia al asunto, ¿vale? Porque como no sabemos exactamente qué significa, pues decimos, mira, sí, se ve como un ser cabezón, se ve como un lagarto, no sé qué. O por ejemplo, cuando se escuchan los defectos, o sea, cuando las frecuencias estas, oh, mira, porque genera esto, pero no sabemos si realmente el sentido. Nosotros, no significa que haya un número X de personas que puedan saber exactamente la importancia de estos discos. El mero hecho de que desaparezcan, ¿qué te está diciendo? Pero, por ejemplo, los discos de Ferto, los de los minoicos, Sí, Grecia,
decían que tenían poderes extraterrestres. Se hablaba de poderes extraterrestres en estos discos, que tenían conexión. Bueno, a ver, es que los defectos, por ejemplo, lo que decía exactamente no se sabe exactamente porque es difícil, porque si están escritos están, ya digo, en minoico, y el problema del sistema No, minoico... hablo lo que pensaban los minoicos del rey Mimos que lo llevaba, pensaban eso, que él a través del disco ese, cuando él lo levantaba, tenía una conexión extraterrestre, que yo le veo más la lógica a la figura del sol, como Dios, Sí. como en todas las de esto, que un disco extraterrestre. Pero claro, después ves Bueno, todas las otras cosas que llevan, te sugiere muchas preguntas. sí, a ver, claro que suscita muchas preguntas, pero como no sabemos exactamente cuándo, claro, levanta un disco solar, un disco de festos Claro. con surcos, un disco a lo mejor no era de piedra y a lo mejor en aquel entonces que ya empezaban a controlar el cobre y demás, o sea, el bronce sobre todo. Sí, sí. Y podía ser, por ejemplo, un bronce, como se dice, bronce bruñido, que es un pulido y brillante, ¿no? Claro, no sabemos exactamente. Él, por ejemplo, el rey Minos podía decir al pueblo, levantando el disco, que ese era el mensaje de los dioses. Y que él, como representante de los dioses, pues tenía el disco. Y todo. Ahora dile que no al jefe. Anda ya. Apaga, vámonos. No le vas a decir que no al jefe. Además, te está dando de comer y te mantiene con vida, mientras él le interese. Con lo cual, eso es hace miles de años. El caso es que a ver, lo que sabemos es que esos discos en su momento, pues posiblemente pues eran esos discos de poder. No sabemos lo que significan hoy en día. Pero a ver, estamos hablando de que no hablamos de 3, 10, 20. Si después de 12.000 años se han conseguido encontrar unos miles, a saber, por ejemplo, los cuántos miles se han perdido. Los que habrán escondidos todavía, sí. ¿Vale? No, y no solo eso no son los que habrá escondido, por ejemplo, en las montañas, sino que la evidencia de que el tema es suficientemente complejo es lo que tú dices, es que al fin y al cabo desaparecen, o sea, si tú quieres ver, por ejemplo, los de discos de festos, por ejemplo, sí que se puede ver en algún museo, ¿vale? Porque le dan menos importancia, pero los de Dropa, por ejemplo, primeramente que son los chinos. Los chinos son muy cerrados en ese aspecto o sea, solo para ellos y conocer su historia y ya está. Y todo lo demás resulta bastante difícil de asimilar o que se salga a la opinión pública. Luego, por ejemplo, sigue siendo bastante complicado el tema de dónde se encontraron los discos. Pertenecen al Tíbet. Estamos hablando de el Tíbet antes de la invasión china o el de después de la invasión china, con lo cual esos discos hay conflicto político, evidentemente. político bastante importante y además no solucionado después de tantas décadas, y entonces pues básicamente pues si quieres evitar el problema pues no los destruyes porque Los guardas y ya está. Los guardas y ya los está. guardas o bien tienes la otra opción, que es la habitual, que ya hemos visto de cuántos programas de extraños y secretos que tienen los gobiernos. Lo más normal del mundo, pues lo que haces es coger un número X de grandes científicos o de la clase media que no sean demasiado llamativos en la prensa, los coges, los metes en un proyecto, metes el tema del análisis de varios discos, no todos, los demás los metes, los terminas por quitar de un sitio que sea sensible, de los museos y tal, y te lo llevas como vi hace poco, en China, por ejemplo, pues existe un edificio que no es el Fornox, no, o sea, son 50 Fornox, o sea, esta gente lo hacen todo a lo grande, ¿vale? Metido en una montaña y allí pues resulta que como obsesión es la conservación de su cultura.
¿vale? O sea, no han metido, por ejemplo, todos los soldados de Chiang, estos de Xinjiang, porque no les cabe, supongo. Pero bueno, han dejado unos cuantos cientos, porque tú vas a ver, tú te vas a ver, por ejemplo, te vas a China y te vas a ver la tumba cuestión donde están esas figuras, y claro, te están hablando de que en su momento, que aquello eran miles de figuras humanas, todas diferentes, o sea, no. Claro. Tú Representaban al ejército que tenía el rey, sí, el sí, el jefe, vaya. emperador, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero cuando tú ahora vas a ver las ruinas, digamos, ¿no? Las excavaciones, a ti te enseñan, ahí tú ves unos pocos centenares de... Una cuarta parte si llega. Una décima parte si llega, que una décima parte, 4 carros, 2 caballos, o sea, y arqueros, o sea, pero claro, y te hacen La una famosa figura, representación de lo la que era famosa aquello. figura de terracota. Sí, sí, pero ¿qué has hecho con esos miles? ¿Dónde Sí, te has sí. metido? ¿No? Y entonces, básicamente, con eso lo hacen con todo. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues metes en los museos y sobre todo de arqueología o museos históricos, pues coges una representación y el resto que sean más sensibles lo guardas en el lugar seguro. ¿Qué ocurre? Aunque te metas en el tema, pues como te explicaba yo al principio, no nada más fácil que meter 4 o 5 referencias a libros, historia, en lo que podía estar basado no sé cuánto, para que te vuelvas loco y decir, oye, pues a lo mejor pues, esto ya me está cansando, esto no, igual a lo mejor es mentira. Ya han conseguido la historia de que no, el destino final, que es el de que tú te canses y no te involucres en el tema. Pero yo hago nuevamente, pues, tú y también, supongo, que totalmente le damos nosotros la vuelta a la tortilla. Nosotros somos de los de al revés. De decir, que me cansa, que, uy, qué enrevesado es esto. Pues esto tapa algo. Esto seguro que tapa algo. Y entonces por Claro. eso nosotros estamos precisamente para enseñar al público, a los videntes, a los televidentes, ¿no? Y radioyentes, pues básicamente enseñarles que hay que descubrir, hay que levantar un Descubrir poquito. cosas. Y también nos podemos equivocar, ¿eh? También nos podemos equivocar en el pensamiento, en la forma, evidentemente. Pero lo que sí que es cierto, Juan Carlos, y estarás de acuerdo conmigo, por ejemplo, mira, en el tema de Egipto, hay más figuras egipcias en el Museo de Londres y Sí, Estados Unidos que en el propio Egipto, en el Museo de sí, Egipto. sí, ¿Vale? Y entonces, claro, se distribuyen la riqueza arqueológica entre unos y otros, y en ese transcurso, entre piraterías, entre favores, entre yo me quedo esto porque me gusta y tal, se pierde más del 60% de arqueología encontrada. Se sí, tanto. pierde, se pierde, se pierde. Y perder la arqueología es perder nuestra historia. Perder la arqueología Sí, pero es bueno, perder nuestra historia. pero Más allá perderla. de que la haya hecho el ser humano, que sea una cosa humana, a que sea una cosa extraterrestre, o sea, de otra civilización. Por ejemplo, últimamente se ha encontrado la civilización aquí en Turquía que tiene 14.000 años. Y estamos Sí, hablando de construcciones sí, de claro. unas columnas inmensas en forma de T, cuando se pensaba que hace 14, 15.000 años las personas vivían en cuevas todavía. En cuevas y pintando manos en las paredes. Exactamente, y se ha encontrado esa civilización que cambia por completo la forma de ver la evolución del ser humano. ¿Cuántas cosas no sabremos de nuestros ancestros terrestres? No hablo extraterrestres, de ancestros No, terrestres que no sabemos o que nos imaginamos cosas que no son, porque no se han claro. descubierto. ¿Vale? No, 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 a ver, Han habido muchos bulos, como las civilizaciones que había en el interior de la Tierra. Todo eso eran bulos y se ha descubierto claro, que no era verdad. hombre, ¿Que han es habido como, cuevas que se ha vivido? ¿Que ha habido cuevas que se ha vivido? Sí, sí, ha habido cuevas que se ha vivido, pero, pero no eran civilizaciones, eran pequeñas civilizaciones, que es muy bueno, son diferente. pequeños pueblos, Pequeño poblaciones, en realidad. pobrecito, evidentemente, evidentemente. Pero Vale, claro, es que hay tantas cosas que no sabemos y que se nos esconde de la arqueología que seguramente podríamos remodelar todos nuestros libros de texto. bueno, Cambiarían totalmente. mira,
Yo estoy harto cada vez que voy a Francia, si puedo, me gusta visitar las excavaciones o me gusta ir a las cuevas, sobre todo paleolíticas y tal. Y como hablábamos un día en otro programa, lo primero que preguntas cuando te ves esas galerías iluminadas, hoy en día con esas famosas focos LED, ¿no? Y claro, te enseñan las pinturas, porque el ciervo, porque el bisonte, que no sé cuánto, y claro, dices, claro, esta sala está, o sea, estoy alrededor de unos 15, 20 o 30 metros de profundidad bajo la montaña, no me llega la luz del sol por ninguna parte, por mucho que quiera, y entonces te preguntas, bueno, y si aquí estaban pintando esto, ¿con qué se iluminaban? Lo primero que te sueltan, con antorchas. Y claro, preguntas y dices, y si lo hacían con antorchas y teas, ¿cómo la naturaleza es muy sabia? Porque en 12.000 años ha sido capaz de hacer desaparecer todo rastro de hollín. Sí, sí. Entonces, te hacen, lo único que suelen hacer es una sonrisa nerviosa. Y ya está. Y no te, ya no a veces las administraciones tienen mucha culpa de la pérdida de objetos, por ejemplo. Mira, yo te voy a recordar un caso que te vas a reír mucho, porque es para reírse. En Sant Cugat del Vallès hay una urbanización en la cual había un yacimiento romano muy conocido. Era una metrópoli romana. Dejaron que pasaran tractores por encima, que labraran, que no sé qué, y la mitad de cosas las acabaron destruyendo. Al cabo del tiempo, por suerte, se descubrió una pieza importante allí y eso dio permiso a la excavación y a mirar arqueológicamente el lugar. Ahí se encontraron centenares de tumbas, huesos, herramientas, pero lo más curioso que había un dolmen, una dolmen para poner alimentos que pues medía de profundidad unos 8 o 9 metros de profundidad y tenía una boca pues, como una sala de comedor enorme, ¿vale? Era enorme, tenía 6 o 7 metros. Pues este es lo curioso del caso, que yo siempre lo cuento y me da mucha risa, porque yo estuve allí mirando y viendo, y porque tengo un amigo muy importante que me llevó y me lo enseñó, me lo explicó, me dio fotos, me dio de todo. La Generalitat de Cataluña estuvo un año estudiando cómo sacar esa dolmen de allí para llevársela. Un año. Un fin de semana, ahí viene lo curioso, vieron 4 gitanos con una furgoneta. 4 gitanos, eran gitanos, con una furgoneta y 2 palas y se lo llevaron en una noche entera. Y se perdió. Claro, es que estamos hablando que a veces las administraciones también son culpables de la pérdida de la historia. Este es un caso muy curioso, claro, que no viene al caso, pero sí que es real, ¿no? O sea, como una administración pública como el de esto de Arqueología de Cataluña está un año intentando estudiar cómo sacar eso de allí y vienen 4 gitanos con una furgoneta y 4 palas y un camioncito y se lo llevan entero. Que después lo encontraron en un campamento gitano al cabo de 2 años, que lo tienen ahí de adorno para guardar las cosas. ¿Sabes? O sea, imagínate. No, es un almacén. Le están sacando rendimiento después de 12.000 años, 14.000 años. ¿Qué quieres más? Sí, sí. No, es lo que ocurre, que perdemos, o sea, bueno, entre lo que se pierde por el camino y lo que se deja de enseñar, ¿no? Porque esa es otra, pues básicamente, en realidad, ¿qué sabemos realmente como dicen la arqueología? En ese yacimiento, luego lo taparon, echaron tierra encima, claro, y han hecho 2 o 3 edificios allí. Arriba. Bueno, mira, en Roma, por ejemplo, como están acostumbrados a que, bueno, claro, allí escarban un poco. Ahí sale todo. Y salen columnas, salen edificios enterrados, porque el sistema romano era el de construir uno encima de otro. O sea, nada de reconstruir, ¿no? Decían, oye, mira, la vieja Roma se hundió, se quemó, tiras tierra por encima y sigues construyendo encima la nueva Roma, ¿no? Sí. Pues sí, bueno, el que haya estado en Roma,
lo más interesante cuando vas en el metro es que tú, por ejemplo, la gente, no, los de allí ya ni miran, ¿no? Pero claro, si estás de fuera, miras por las ventanas cuando estás por el túnel, y el metro pasando y estás viendo muros, columnas, paredes de ladrillo, y dices, Sí, sí. y quiero decir que esta gente lo que han sabido es buscar la manera de combinar la construcción moderna conservando lo que tienen antiguo. Y diciendo bueno, que los romanos no son los mejores conservadores, pero bueno, quiero decir que aquí es que somos muy sui generis y pasa esas cosas. O sea, básicamente es muy fácil de que las cosas realmente desaparezcan de esta manera. Y es una lástima, ya digo, porque es que, mira, por ejemplo, y lo has dicho antes, arqueología es una ciencia. Bueno, si hay que pedir perdón, arqueología es una ciencia equivocada. Porque entonces la arqueología, si es una ciencia aplicada y una ciencia realista, cada vez que se equivoque tendría que rehacer sus libros, sus esquemas. Claro. ¿No? Pero ¿qué ocurre? La arqueología es una ciencia inteligente, a su manera. Y lo que hace es, una vez que ya tienen montada la historia, lo que haces es hacer desaparecer lo que no te interesa porque está fuera del lugar y te obligaría a cambiar la historia, o consideras en todo caso, por ejemplo, en la posibilidad de que, bueno, pues, bueno, igual es que está mal datado, ¿no? Buscar excusas y buscar maneras de demostrar, por ejemplo, que eso, que es teóricamente es más antiguo de la cuenta, pues realmente pues ha habido un error de cálculo, de mediciones, no sé qué, en relación a los suelos y demás. Mil y una excusas, pero eso es una ciencia. Y luego dicen, por ejemplo, que la parapsicología no es una ciencia porque no puede demostrarlo. Claro. Si me Pero es estás que demostrando, la arqueología es lo mismo. claro, la La arqueología arqueología es lo mismo. está demostrando un sistema de cómo engañar, ¿no? O sea, de cómo montarlo como yo quiero. No quiero que la historia sea real, quiero que la historia sea la real que yo digo. Eso es lo Lo que que yo hay. creo. Para eso, por ejemplo, pues lo más interesante para nosotros va bien, porque es muy interesante, por ejemplo, que existan los OPARTS, los Los objetos objetos fuera fuera de de tiempo, sí. tiempo. Y entonces, para un parapsicólogo o mejor un investigador de fenómenos anómalos, o por ejemplo, un fenómeno anómalo no deja de ser también un objeto fuera de tiempo. No deja de ser Claro, un por objeto ejemplo, que, el más famoso, el mecanismo anticiquera, por ejemplo, es el más famoso que hay. bueno, pero también Hay tenemos mucho una más, bujía. hay las pilas de Bagdad, hay el martillo que tiene 14 o 15 mil años, hecho de hierro, que en aquella época no se había llegado Y el todavía hierro, a la lo era siento, de hierro. lo estamos. Hay el famoso tornillo, el tornillo aquel diminuto, hay el reloj, hay el Y el, reloj, bueno, hay, y hay la pata, una pistola petrificada, una ¿eh? pistola petrificada, y dice, bueno, a ver, ¿de dónde salió esto, no? Y la pata de Claro, una pero ahí maquinaria entraríamos la ya encontraron en Rumanía. sí, entraríamos ya en objetos extraterrestres o objetos de viajeros en el tiempo también. Podríamos entrar en ese ¿Vale? bucle. Sí, Bueno, hay sí. una tercera opción, y yo siempre lo he dicho, hay una tercera opción que no les gusta para nada. Una Reconocer civilización más avanzada. reconocer que existió otra humanidad, o que reconocer que nosotros fuimos avanzados en otra ocasión. No, no, está demostrado. Cuando se abandona un objeto, la misma naturaleza lo deshace, lo cubre, lo esconde. Entonces, hay muchas cosas que no se conocen todavía. Claro, a ver, porque no excavamos, pero no sé por qué no se excava a cualquier sitio. O sea, no se Claro. excava en general, o sea, realmente, bueno, es que si miras, por ejemplo, estadísticamente, o sea, un cálculo estadístico, y empiezas a calcular en relación a la masa terrestre, de la corteza terrestre, de la superficie de la Tierra, Sí, sí. el porcentaje que se ha excavado, Es un el porcentaje que no se ha excavado y el número de porcentaje de objetos que se han encontrado fuera de tiempo. Claro, y todo lo que hay en los océanos, en los mares, porque los mares se han retraído o han avanzado. Claro, Hay un avanzado, montón. Tienes el faro de Alejandría, por ejemplo, que está hundido, se sabe que está hundido allí y sí. están las piezas allí. Y bueno, y la No, Antártida también, decía la Antártida de hay, Platón, pero bueno.
Claro, Bueno, hay pues yo digo muchas que cosas. los discos de los dropas, pues bueno, pues básicamente lo que hay que pensar es que si se han hecho estos esfuerzos en negarlo, en hacerlos desaparecer, Ujú. ¿vale? Y esconderlos y tal, estamos hablando de que realmente, pues, si no sabemos nosotros qué información tiene, sí que debe haber alguien que tiene esa parte de información y a lo mejor Claro. Y no considera que porque es no estén, demasiado y no porque peligroso. no estén, no porque no se encuentren, no quiere decir que no existan. En España, por ejemplo, tenemos un objeto que se sabe que existió, pero no se ha encontrado ningún vestigio, que son las columnas de Hércules y que Eso es. lleva el escudo de España, las dos columnas de Hércules, y no se han encontrado, pero se sabe por documentos antiguos que allí estaban las dos columnas de Hércules. Se Bueno, pues sabe, a ver dónde está. A ver, claro, claro. pero ¿cómo se van a matar en eso? Un día Sí, a lo sí, sí, mejor, sí. un día a lo mejor pues se encontrarán de forma accidental, pero no, ahora mismo no interesa. Como eso, como todo, por ejemplo, pues te encuentras, por ejemplo, y eso lo hablé con una buena amiga eh, arqueóloga precisamente, Esther Núñez, y Ujú, en una conferencia, estábamos hablando en una conferencia, y hablábamos de los íberos, por ejemplo, los íberos en concreto, de una etapa y de una región de España en concreto. Y claro, yo le dije en un momento dado, digo, en el ruedo de preguntas y tal, digo, ¿y por qué los íberos, todas las figuras de los íberos, realmente tienen los ojos tan diferentes a nosotros? ¿Por qué parecen más chinos o japoneses que no europeos o españoles? ujú. Claro, ¿qué dijo? Que en relación a los pocos restos que quedan de huesos, o sea, de cuerpos que de la época, se sabe que esos íberos, o sea, ese pueblo, en realidad tenía más características japonesas o chinas que no indoeuropeas, por ejemplo, como podría ser, por ejemplo, cualquiera, la griega, la romana, la tartésica o cualquiera de estas. Y en relación a eso dije, bueno, ¿y cómo puede ser que no, o sea, es la otra parte del mundo? Entonces No. estaba claro, explicando de que posiblemente se cree, no se tiene confirmado, pero se cree que en una etapa arqueológicamente anterior a esos 10-12 mil años, estamos hablando de posiblemente una de esas tribus que pasearon por toda Europa, o sea, que se expandieron por toda Europa, Son chinos desde muchos. China, vinieran desde de la zona de China. Sí, sí, Y sí, la sí, razón, por y la eso. razón por la que no sobrevivieron los íberos o celtíberos a todo este cambio que se ha producido hasta el día de hoy es tan sencillo como que, por ejemplo, incluso, es más, la península ibérica no es que se haya mezclado, no. Nosotros somos el resultado prácticamente de la mezcla de todas las razas que ha habido en la Tierra y todas las civilizaciones. Y al que le sepa mal, que le sepa mal. Pero es que con negros, o sea, con africanos, centroafricanos, con normandos, noruegos, finlandeses, o sea, pueblos del norte, chinos, japoneses y demás, o sea, pueblos, incluso mongoles, o sea, pueblos de la Sí, Mongolia, sí, sí, sí. griegos, romanos, tartésicos, cartagineses, o sea, si es que somos todos, ¿vale? Y Ujú. entonces, pues, claro, el Bueno, resultado de que y nosotros momentos no libres, tengamos los claro. ojos, claro, que no tengamos esa pureza como tenían los íberos, o sea, esas características, no es que signifique que hoy en día no lo seamos, sino Ujú. que nuestro porcentaje, o sea, hoy en día resulta que nos tendrían que coger y cuando hacen el análisis, por ejemplo, genético, tienen que hacer, en la mayoría de nuestros casos, hacen una partición para decir el porcentaje del pueblo que tenemos, ¿vale? O sea, pero es que te lo además fehaciente, o sea, te hacen un Eso, análisis hoy en día que te dice un 13% íbero, un ujú, 17%, por ejemplo, pues de alguna tribu del norte de África. Otro tanto, ujú, otro a lo mejor 8% de normandos o godos o visigodos, ostrogodos y todos los godos que tú quieras. claro. O sea, y te hacen el porcentaje y dices, madre mía,
anda que, que yo tengo más mezcla que No, pero tú. esto es como el chiste aquel que dice, oye, son los dos más blancos del ébano y le ha salido el niño negro, ¿no? Claro, evidentemente es lo mismo, son los genes, son los genes, sí, son los Claro, genes. a ver, por muy duro Nosotros que parezca, tenemos facciones árabes, algunos de nosotros, facciones claro, árabes. ¿Por qué? Porque aquí habían los moros que venían de Mauritania, ¿no? porque los moros no son los de Marruecos, sino Mauritania. No, no, Y, claro. claro, la gente eso lo confunde todo, ¿eh? Lo confunde. Cuando dicen moro, confunde, no, de Marruecos, de tal, no, eran de Mauritania, porque aquí lo que habían eran mauritanos, ¿vale? Sí, Eran claro. árabes mauritanos, y tenemos esas facciones mauritanas en nuestro rastro. Pero claro, es lo que decimos, como no se explica la historia, es más fácil decir, no, aquí estaba lleno de moros. No, eran moros, pero porque eran de Mauritania, no porque fueran de No, bueno, Marruecos, ni pero que no fueran estaba de... tan, a ver, que, Claro, que, a ver, que aquí las invasiones no han sido tan, como se puede imaginar, tan realmente tan destructivas. claro. Por Han ejemplo, dado mucho, han dado eh, mucho. mira, Tenemos la guitarra española, tenemos el cuchillo y el tenedor, que es un invento árabe. Que la gente dice, sí, hombre, comían con las manos. Sí, no. Pero el invento del cuchillo y el tenedor es un invento árabe. Porque sí, primero había como un pincho, luego se le fueron poniendo más los púas, forjados, sí. pero es un invento árabe. La guitarra española es un invento árabe. Y entonces, claro, hay muchas cosas Por eso te que hay la digo que, mezcla esta de culturas que nos hace tan ricos culturalmente. Y en cambio, somos exclusivos. O sea, sí, queremos ser nuestra raza y punto. Y no, y nosotros somos una mezcla de razas, pero como como una lo has mezcla de explicado tú razas. muy bien. Tenemos germánicos, por ejemplo, tenemos Sí. chinos, tenemos mauritanos, tenemos, bueno, de todas las Mira, culturas. ya digo, cartagineses, ya digo, y son, por ejemplo, griegos incluso, tenemos porcentaje Claro, sí, dependiendo griegos también. de la Era, península era, ibérica. era Platón y también quien describió las columnas de Hércules. Pasaban los griegos por aquí, Pero los te digo, romanos. por eso te Tenemos, digo, tenemos más de romanos que de españoles. sí, sí, Tenemos más de tanto. romanos que de españoles por los últimos tiempos. Hablo ya los últimos, no los principios, pero por No, los no, últimos tiempos tenemos más de romanos que de españoles por eso te y digo de, y que de, y de moros, de mauritanos que de españoles. por eso te digo que aquí, por ejemplo, cuando hablan de que esto no hay referencia, esto no hay, bueno, a ver, cuando los discos de Europa, por ejemplo, cuando dicen no hay referencias claras de una excavaciones en el año 38, en 1938. Claro. Hay que leer Y, entre líneas. me he olvidado, y de franceses, porque antes todo lo que era la parte de alta de Cataluña, desde Lérida para arriba, porque de Lérida Sí, para abajo era mauritana, de Lérida para arriba franco condados. pertenecía al condado de Fran, eran franceses. ¿Eh? Los franco condados, o sea, de toda la vida, Claro, Carcassonne. evidentemente, por tanto, tenemos una mezcla de culturas que para hablar a veces hay que estudiar, o hay que leer, Sí, o hay que informarse. Entonces, sí. claro, a mí me duele mucho cuando alguien dice, no, los moros, los no sé qué, no, pero si somos todos iguales, es que somos los mismos, somos Por los eso te digo mismos. por eso te digo que a quien quiera, por ejemplo, pues profundizar, yo lo invito, aunque sí se va a dar de bruces con un montón de frases recurrentes de no hay referencia. Por ejemplo, pues ya digo, cuando te dicen aquí, 1938, espérate que lo tengo aquí arriba. 1938, claro, que dice que no hay una referencia clara, ¿vale? Claro. Pero claro, No, pero es igual no, que, por ejemplo, pero no, pero que fíjate, cuando un porque no marroquí, dice, que es lo mismo que cuando un marroquí te dice, es que yo soy moro, le dices, no, tú no eres moro, tú eres africano, tú eres pero africano. El moro es de Mauritania, tú eres africano, no eres, un moro no es, o sea, un marroquí no es moro, es africano. Lo que pasa es, claro. claro, que hay esta en cultura general que Bueno, lo tapa todo. Lo tapa porque todo. estamos acostumbrados a meterlo de siglos. Eso ya Ujú. es algo generacional. Pero, por ejemplo, eso, para terminar más o menos, cuando digo, por ejemplo, para el que quieres investigar, siempre tener claro eso de buscar en los tres pies al gato. Cuando dice, como estaba mirando yo por aquí, no hay referencia clara. No, leamos bien. No pone no hay referencias, punto.
No hay No hay referencia referencias clara. claras. Sí, cuando dice claras, significa que hay algún tipo de referencia en relación al caso. Lo Claro, siento. evidentemente. Y entonces se juega habitualmente con la creencia, o sea, con que la gente, por ejemplo, cuando lea, no lea realmente en profundidad en el entre líneas, se canse rápidamente y no profundicen en el tema. Yo, en cambio, por ejemplo, pues considero que, por ejemplo, si la gente que nos está escuchando, pues en todo caso, por ejemplo, quiere profundizar, pues yo lo invito y digo, oye, pues mira, pues empezáis por lo que nos van a decir, como todas las demás páginas, una Wikipedia, y vais a decir, y en la Wikipedia todo estará lleno de cierta información, pero que esa información la falsea, porque, ¿vale? O sea, como que quieren. Claro. Ante eso, por ejemplo, pues profundizar más en el tema. Una de las afirmaciones más erróneas que hay a nivel mundial es cuando dicen, no, es que el latinoamericano, no existe Latinoamérica, es Hispanoamérica, no es Latinoamérica, porque el latín solamente era en Portugal, Portugal, España, Sí. Rumanía, y Francia y Roma, o sea, Toma. no hay más, venía de Europa, no hay más. No existía el latín en América, ¿vale? No existía el latín en América. Son indígenas, no son latinos, son indígenas. Y después de una mezcla de culturas, pero que no tiene nada que ver con el latín. No. O el latín es una lengua. Sí, El bueno, latín es una lengua, no una raza. Pero bueno. Recordemos que es una lengua muerta, además. Claro. Pues bueno, hemos empezado con los discos de Dropda, hemos hablado acabando de culturas y de mezclas, Está bien. Es un debate interesante. Yo Juan sigo Carlos, diciendo que se busquen, que la gente se moje, y si te encuentras un muro, siempre hay algún sistema o algún recoveco para poder desviarte o poder salvar. Y si no sabes, pregunta. Y si no sabes, pues ya pondremos las maneras de construir explosivos para romper ese muro. Pues Juan Carlos, pues muchísimas gracias por tu inteligencia siempre, por tu bien hacer, por todo lo que nos enseñas día a día, programa a programa, y por esa gran amistad que nos une. Y estar aquí, pues, un año más, 2026 ya, un año más, día a día estoy, que estamos aquí explicando cosas, intentando dar un poquito de lógica y cultura al mundo, que a veces no se nos esconde la verdadera historia de las cosas, ¿no? Gracias, nos vemos la semana que viene. Y a todos ustedes los esperamos aquí, la semana que viene, aquí en el programa de Curiositas TV, junto con Carlos Chávez del Grupo Criptos. Nos vemos. Hasta la semana que viene, amigos.